Hola, muy buenos días a esta sesión, esta conversación que vamos a tener con Iván Sempere, que es el co-CEO de Padima. Estamos hoy en Alicante, en las oficinas de Padima, para hablar de diseño y propiedad intelectual. Iván es una persona muy conocida, muy reconocida en el ámbito del diseño y de la protección. Es co-CEO, como decía, y socio fundador de Padima, director del área legal, doctor en Derecho Mercantil, profesor honorífico de Derecho Mercantil de la Universidad de Alicante, Magister Lucentus en Propiedad Intelectual Industrial de Alicante, agente oficial de Propiedad Industrial acreditado por la WIPO, EPM y OEP. Si leyese el currículum, creo, Iván, que nos tiraríamos media mañana. Por destacar, ha sido presidente del comité de diseño de la INTA, que es la International Trademark Association, y ahora es miembro del board internacional de INTA, lo cual siempre me parece muy interesante cuando un valenciano es miembro de estos boards internacionales y más en temas de diseño y de protección. Además, bueno, Padima es la empresa, diría, española más reputada en protección, y en un listado que he visto, Iván, de EWIPO es la European Intellectual Property Office, Padima está el número 1 en registros de diseño, del top 25 por países, y líderes también en Europa en protección de diseños. Correcto. Bueno, muy bien. muchas gracias, Xavi. Sí, bueno, es así, desde luego no gracias a una persona solo, sino gracias a todo el equipo de Padima, que desde hace muchísimos años venimos trabajando en la protección del diseño y muy focalizados con industrias textiles, industrias de moda, de calzado y de otros ámbitos, también mobiliario en el mundo del diseño. Y bueno, no es una cuestión mía, también el equipo de Isabel y todo el equipo de patentes y de diseño pues también tiene mucho que ver. Y como digo, es una labor conjunta y sobre todo una labor de nuestros clientes y de las empresas para las que trabajamos que han creído en el diseño como principal fuente de innovación y que son líderes globales. Entonces, pues, no, repito, no es una cosa mía, es una cosa global y sí que es cierto que tenemos que estar orgullosos de que haya tanto diseño y tan buen diseño en España y que tengamos la oportunidad de poder trabajar no solamente para empresas españolas, sino para empresas globales. Además, tengo que destacar que, bueno, hechos son amores y no buenas razones, y cuando vienes a Padima ya la puerta advierte de todo ese diseño español que hay dentro. Luego, si no, pegaremos un vistazo a la oficina, pero todo es diseño español. Sí, hemos querido con esta oficina en su día brindar un homenaje, rendir un homenaje a todas esas empresas con las que habíamos tenido la oportunidad, el privilegio de crecer y quisimos que todo el diseño fuera diseño español, refiriéndonos a nuestros orígenes. Sí que es cierto que hoy trabajamos, como digo, para empresas globales, mundiales, no solo españolas, muy relevantes en el mundo del diseño, líderes en sus respectivos sectores, pero sí que es cierto que gran parte de lo que somos se lo debemos a esas empresas españolas y a diseñadores españoles. No quiero citar muchos por no dejarme otros, pero sí es cierto que en esta oficina pues hay mucho mobiliario de Actiu, de Gandia Blasco, iluminación de Lucifer, New Garden, en fin, no me quiero, insisto, dejar a nadie fuera, pero muchos de nuestros diseños que tenemos aquí en esta oficina han sido aportados por nuestros propios clientes, con lo cual es un lujo. Y es un lujo sobre todo ver que cuando la gente viene y dice, wow, qué chulo, ¿no? Qué diseño más... Sí, pero que luego es algo que, aunque no sepas que el diseño es español o es valenciano, es verdad que se nota. Y esto es muy, lo has mencionado Actiu, ¿no? Todo esto del wellness, el bienestar, que transmite mucho Actiu siempre, que estás en una oficina, pero estás en un espacio en el que estás a gusto. Y eso al final es diseño. Absolutamente. Tenía muchas ganas de esta conversación porque, y es verdad que hemos visto entre asistentes, hay estudiantes, hay profesionales, hay diseñadores, hay alguna empresa, y muchas veces cuando estás estudiando o eres profesional de diseño, esto de la protección y el tema legal es como que no va conmigo. Y creo que es una de las dos grandes carencias que tenemos el sector profesional del diseño en España, que es creerte una empresa, el tema empresa, el tema negocio, y muy vinculado a eso el tema de la protección, ¿no? Entonces, así, empezando por el principio, esto se llama diseño y protección intelectual. ¿Por qué deberíamos prestar atención a la propiedad intelectual?
Bueno, pues porque es nuestra propiedad. Cualquier cosa que sea de tu propiedad debe ser algo importante, ¿no? Y en este caso, sea un diseñador o sea una empresa de diseño, lo que hace es crear productos, crear cuestiones o productos que son diferentes, conceptos distintos, y eso cuando tú lo creas sabes perfectamente que hay un esfuerzo detrás, hay un esfuerzo humano, hay una energía y hay dinero, en ocasiones mucho dinero. Entonces, cuando tú inviertes esfuerzo en crear algo, la propiedad intelectual, que es una figura jurídica que reconoce la ley, para reconocer ese esfuerzo y patrimonializarlo. Es decir, al final es tu propiedad y el fin último es reconocer al autor, reconocer al diseñador y generar un derecho exclusivo para que solo tú o quien tú quieras pueda utilizarlo y no nos lo copien, ¿no? O si nos lo copian, que puedas hacer algo. Entonces, es una cosa bastante razonable y bastante lógica. Cuando tú decimos, mira, yo te doy a ti 100 euros para entrar en una tienda de ropa y comprarte una camisa. Tu elección va a ser por el diseño, dentro de unas calidades y dentro de unas funcionalidades que tú esperas, va a ser por el diseño, ¿no? Entonces, eso tiene un valor porque influye en la decisión del consumidor. Bueno, la propiedad intelectual lo que hace es reconocer y proteger ese valor. ¿Y cómo ves, por si en este listado de WIPO que estáis ahí liderando, más de 16.000 registros de diseño, creo que tenéis, ¿cómo ves a España y la Comunidad Valenciana en tema de propiedad intelectual? Bueno, yo creo que en la Comunidad Valenciana y también en el resto del país hay muchísimos ejemplos de empresas líderes y de empresas que quieren ser globales y que quieren impactar con su trabajo, ¿no? Entonces, pienso que ha habido una evolución. Hace muchos años, cuando hablabas de propiedad intelectual, la gente no sabía lo que era o aún sabiendo lo que es, pues decía, no, yo no quiero invertir en eso. Pero hoy día las empresas y los diseñadores sabemos que propiedad intelectual no es igual a registros. Es decir, el registrar es una acción dentro de la gestión de la propiedad intelectual, pero puedes proteger tu propiedad intelectual de muchos otros modos. Y al final, cuando tú proteges tu propiedad intelectual y proteges lo que más vale, que es tu creatividad, al final tu valor crece en el mercado. Y cuando tu valor crece en el mercado, pues inversores de fuera se fijan en ti, gente que quiere invertir en tu empresa se fija en ti, pero sobre todo tu comunidad, tus consumidores, tu target, dice, oye, yo quiero productos diseñados por o de esta empresa tal, porque sé que hay un valor detrás. Entonces, es una cuestión de valor. Y ahora hablabas también de registro, tal, para diseñadores y para empresas. ¿Cuáles son esos niveles? ¿Qué es importante tener en cuenta para llegar a esa propiedad intelectual? Bueno, yo creo que antiguamente los cajoncitos de lo que era un diseño, de lo que era un derecho de autor, de lo que era una marca, estaban como muy diferenciados. Y ahora lo que hay, y creo que la digitalización ha impactado mucho en eso, lo que hay es mucha más interacción entre todos esos derechos y los límites entre ellos son más difusos. Aunque cada uno tiene una función, una marca sirve para lo que sirve, que es para distinguir, un diseño protege la apariencia de las cosas, un derecho de autor se puede aplicar a muchas otras cosas, no solamente a creaciones tridimensionales, pero sí que es verdad que hay mucha interacción. Entonces, la clave está, desde mi punto de vista, en conocer qué legislaciones hay alrededor del mundo, no solamente en tu jurisdicción, porque, insisto, con la digitalización, cuando tú pones algo en la red, lo estás poniendo en muchos lugares, entonces no solamente te tienes que ocupar de protegerte tu bien, sino de también no pisarle los pies a otro. Entonces es entender cómo interactúan esas legislaciones, y generar un plan, una estrategia ad hoc para cada empresa, para cada creativo, para cada diseñador. No es el mismo punto de vista el de un diseñador individual que trabaja para grandes marcas que el de una gran marca que lo que quiere es asegurar sus derechos y sus esfuerzos frente a sus consumidores, que el de a lo mejor un proveedor de una gran marca que lo que quiere es proteger su trabajo de suministro frente a otra marca que luego le pone su marca y lo comercializa. Entonces son posiciones distintas. Hay que diseñar cada estrategia conforme a cada situación. Claro, para saber todos esos medios de registro, bueno, para eso ya está Padima, ya está la empresa que es la que sabe cómo ir de aquí para allá. Entonces,
Padima, vosotros trabajáis en todo el mundo realmente, grandes multinacionales, también para emprendedores, individuales. Claro, no hay un mismo plan para todo el mundo, evidentemente, y medios son distintos. Claro, a ver, nuestro plan es actuar con la misma energía y con la misma pasión, sea un diseñador individual, una diseñadora que está empezando, que para una marca súper multinacional y que todos podemos conocer o nos puede impresionar. Da igual, trabajamos con la misma energía para todos, pero las recomendaciones que hacemos se tiene que adecuar a la posición de cada uno, a la realidad de cada uno, a los medios en los que cuenta. Es decir, la propiedad intelectual lo que tiene que hacer es ayudar a crecer la reputación de tu marca, a ayudar a crecer el valor de tu negocio. Nunca ser un lastre, nunca ser una mochila. Ahora, dicho esto, cualquier persona, cualquier empresa es empresa en sí misma. Entonces, tiene que saber en qué tiene que poner el dinero y qué es lo que tiene que invertir. Es decir, igual que un empresario tiene que decir, oye, en un momento determinado, yo estoy creciendo y necesito contratar talento, y tiene que elegir qué talento, pues llega un momento en que, oye, yo si me quiero proteger necesito prestar atención a la propiedad intelectual, que insisto, no siempre es una cuestión de registrar. A veces, pues oye, teniendo buenos contratos o buenos pactos de socios o lo que sea, pues te puede proteger frente a una situación futura. ¿Y hay algunas tendencias en protección? Algo que se lleve más. Sí, vamos a ver, en el mundo del diseño es mucho más complejo de lo que parece. La gente se cree, no, para registrar un diseño haces una fotografía y ya está. No, existen las leyes de diseño, los diseños de todo el producto y hay que trabajar bien para con las diferentes vistas ilustrar bien y entender bien cómo es ese producto, pero están los diseños parciales que se refieren a partes del producto. Están los retrasos de publicación que operan en algunas jurisdicciones y que tú puedes pedir que tu diseño registrado no se publique. Hay cuestiones diferentes internacionalmente. Por ejemplo, en Estados Unidos, si tú pones un título, una indicación de producto, un diseño, por ejemplo, de una silla, pues pones es una silla, eso te va a proteger solamente frente a eso, pero no frente a la utilización de ese diseño o parte de ese, que utilicen parte de ese diseño para hacer un producto distinto. Aquí en Europa eso no. En Europa la protección es frente a cualquier uso de ese diseño, sea donde sea, ¿no? Entonces, creo que las estrategias deben ser trazadas en función del interés de cada empresa. Si tú eres una empresa que estás comercializando a nivel global, tienes que establecer estrategias de protección desde el origen, yendo a ver cómo haces esas elecciones de indicaciones de producto, cómo eliges los títulos. En Estados Unidos tienen una aproximación mucho más del derecho de patentes, hacen claims, hacen unas descripciones distintas de las que hacemos aquí, que es un sistema legislativo un poquito más próximo o con aires más de derechos de autor. Entonces, yo creo que son aproximaciones distintas que hay que saber juntar y que hay que saber hacer bailar. Pero y ahora, aunque me he acordado una cosa por hablar de Europa, Estados Unidos no va directamente implícito en protección de marca, pero lo relaciono mucho. Hace un par de semanas celebramos Future of Fashion, un congreso de moda sostenible, industria en Valencia, y se habló del marco legal no tanto en cuanto a la protección de marca, pero sí de nuevas marcas que quieren defender modelos más sostenibles en la industria de la moda. Pero claro, eso es un esfuerzo y luego llegan marcas con negocios digitales de otros continentes que se pueden saltar aparentemente toda esa legislación española. Claro, esto es un tema muy complejo y es un tema también de geopolítica y de geocompetencia mundial. Es decir, al final las ESG, habla de sostenibilidad en medio ambiente, en gobernanza, en cuestiones éticas y demás, es una tendencia que nace de una legislación, sobre todo aquí en Europa, que ahora se ha ralentizado un poco con el tema de la ley Omnibus y todo esto que estamos viendo, a ver si al final cómo aplica, a qué velocidades aplica y demás. Pero sí que es cierto que es algo que necesitamos como planeta, porque necesitamos proteger nuestro medio ambiente y necesitamos medir el impacto de las cosas que hacemos. Es decir, ¿qué impacto tengo desde una perspectiva de doble materialidad, de qué beneficios reporta, pero qué daño puedo hacer yo con esto en el medio ambiente y en el mundo en el que vivimos? Eso es importante. Creo que además comunicar eso desde la transparencia es muy importante para las empresas porque además es un modo de generar valor
Y ese valor hace que unos consumidores puedan decir, oye, yo quiero comprar cosas de esta empresa porque creo más en esta defensa de valores. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Pues que por un lado nos encontramos ese escenario que es diferente geográficamente. Ahora en Estados Unidos se ha ralentizado mucho con la administración Trump y aquí pues vemos que tampoco podemos ir a la velocidad que queríamos ir. Pero claro, eso a la vez estamos, venga a comprar productos online, venga, entonces claro, ese negocio digital, que es una realidad, que está muy bien y que es imparable, también hay que hacerlo evolucionar en coherencia con estos principios, ¿no? Entonces, bueno, ahí se mezclan también aspectos políticos que son difíciles Y de éticos, balancear. un poco lo que decías de la responsabilidad de cada uno. No, Absolutamente. pero me gusta que vuelve a lo de trazar tu estrategia. Al final todo es valor de marca y es parte de esa estrategia que mucha gente no contempla como diseñador, como parte de su negocio, parte de su estudio y diseño, parte de su empresa, ¿no? Parece que registrar es una cosa puntual, pues muchas veces cuando intentamos hablar del discurso del diseño, de que no es una cosa puntual, un eslabón de la cadena, es algo que tiene que estar desde el principio, ¿no? Y es algo que tienes que tener en cuenta. Sí, registrar es una cosa puntual, pero muy importante. Lo que aquí se trata de qué tienes que registrar, cuándo y cómo. Lo fácil es decir, regístralo todo en todo el mundo. Esa recomendación, ahí llegamos todos, es excesivamente cara, no es sostenible y no tiene sentido. Lo importante es analizar cada caso y ver por dónde, ¿no? Y un tema que me interesa mucho, y es entrando en ese tema ético, pero muy legal, absolutamente legal, inteligencia artificial. Hablabas de Estados Unidos, son los que suelen ir, claro, desarrollan mucho más rápido, llega a Europa, todos hemos sufrido en algunas plataformas que no funcionan en España, no funcionan en Europa, pero en Estados Unidos sí, que si hubo uso una VPN y tal, y luego llega el problema de cómo, en inteligencia artificial, cómo se están formando, adiestrando, entrenando esas inteligencias artificiales. Entonces aquí entiendo que vamos a tener en esta conversación dos vías. Una es cómo uso inteligencia artificial de una manera legal, no voy a hablar de ética, sino legal, eso implica el tema ético, y qué pasa si yo veo que una inteligencia artificial ha hecho uso de material mío registrado. Sí, sí, y te añadiría una tercera, pero un tercer escenario. Pero antes de llegar ahí, por referirme al tema geopolítico de inteligencia artificial, en efecto, vamos a ver, lo primero, la IA es una realidad y se va a integrar en nuestras vidas. No, se ha integrado ya en nuestras vidas. Por tanto, aquí va de cómo gestionar esto, no del negacionismo de sí o no. No. Yo creo que ya está aquí y es un tema de gestión. Además, está claro que tiene una capacidad de análisis y una capacidad de predictibilidad que nos va a ayudar un montón en un montón de sectores, pero por supuesto a los profesionales seamos de donde seamos. Entonces, es una cuestión de cómo integrarlo, no de si integrarlo o no integrarlo. Es mi opinión. En el tema de las velocidades, claro, detrás de las herramientas de inteligencia artificial hay muchísimo dinero. ¿Dónde está el dinero? Pues obviamente el dinero de verdad que invierte en esto, de verdad, está más en Estados Unidos y en China. Entonces, en Estados Unidos, pues probablemente parece que tienen una política un poquito más relajada. Dicho eso, Estados Unidos y UK probablemente tienen una política más de balancear la innovación con la seguridad, porque en Estados Unidos sí hay, por ejemplo, al final del año pasado, se aprobó una ley de civil rights de AI y tal y cual, y también hay una iniciativa en el Senado también discutiéndose o ya recién aprobada sobre deepfakes, que también protege el tema de la imagen de las personas y demás. O sea, sí hay inquietud y sí hay legislación y también muchas agencias americanas especializadas en sus diferentes sectores también tienen sus políticas de AI y tal y cual, ¿no? Entonces, no es totalmente cierto que no hagan nada y que solo apuesten por el lado empresarial, también miran los derechos de las personas, pero sí que es verdad que aquí en Europa pues tenemos una legislación un poco más restrictiva y una posición un poquito más lenta que es un hecho, no favorece las inversiones tecnológicas en materia de AI, ¿no? De IA. Entonces, dicho eso, vamos ahora, porque eso es una realidad con la que tenemos que vivir. Un diseñador, ¿qué hago?
Muy bien, tú lo has dicho fenomenal. O sea, ¿qué hago yo para usar una herramienta de IA en el ámbito del diseño y tal y cual? Pues Xavi, yo lo que te diría, mira o sea, lo que tenemos que hacer es respetar los derechos de otros, sea en un ámbito tecnológico o no tecnológico. Por tanto, si estamos utilizando una tecnología que sabemos que puede utilizar obras de otro, pues lo primero que tenemos que hacer es leer los términos y condiciones de uso de esa tecnología, que es un rollo que Eso sé que que aceptamos siempre. eso que Pero, aceptamos sin leer, que es un rollo que sé que no, pero bueno, ahí probablemente vamos a ir a ver cómo hacen el tema de qué usan para yo saber si esa herramienta, al yo usarlo, puede potencialmente estar infringiendo derechos de otro, ¿no? Y luego está ahí un tema que es muy difícil de aplicar, que es se llama opt-out, que tú como diseñador o creativo puedes de alguna manera decirle a una herramienta o en tu propia página para que cuando hacen scrapping y absorben contenidos, pues decirle que determinados contenidos no se apliquen ahí, ¿no? Y hay algunas herramientas digitales que te facilitan esa labor. Y luego también, por un tema de transparencia, se imponen las legislaciones a las herramientas de IA, en las europeas desde luego, el tema de que si un canal de denuncias que tú puedas decir, oiga, dejen de utilizar mi obra o lo que sea, ¿no? Entonces, eso en cuanto al uso. Uno se tiene que preocupar de qué es lo que está usando y de cómo funciona. Dicho eso, como en su día usamos otras herramientas para esculpir, ahora tenemos que utilizar inteligencia artificial para sí, a crear. ver, y perdona que te interrumpa, pero como cuando todo el mundo podía usar Photoshop o Corel o cualquier Exacto. herramienta y se le encargaba algo a un no profesional, que podía plagiar un cartel. Bueno, esto pasa muchísimo en convocatorias especulativas, Diseño gráfico. concursos abiertos en diseño gráfico. Al final es una mala praxis del profesional. Entonces, lo que tenemos que saber es cómo usar esa IA. Yo recientemente vi una charla de Marta Cerdá en el ENAD, el Encuentro Nacional de Asociaciones de Diseño, que hablaba de ella, cómo utiliza esa inteligencia artificial, cómo la va, bueno, por resumirlo mucho, le echa ella todas las horas que le aplica a cualquier otro tipo de proyecto, porque no es escribir un prompt y ya está. Entonces ves un diseñador que diseña y la herramienta le ayuda, que no es que lanza una frase y la herramienta hace todo el trabajo. Eso es como siempre ha existido con otras herramientas, pero ahora estamos con una que lo facilita demasiado. Claro, claro, eso también desde un punto de vista humano, pero eso ya lo veremos con más tiempo. Sí. Yo creo que también va a impactar en la forma que tenéis de crear los diseñadores, o sea, porque al final, igual que los zapatos han influido en nuestra forma de caminar, pues el utilizar estas herramientas durante generaciones, desde luego impactará en vuestra forma de crear. Os focalizaréis en cosas, en espacios donde la IA me imagino que no llegue, ¿no? Criterio y tal, en pensamiento crítico, no lo sé, esto es otro Bueno, debate vuelvo a lo mucho mismo más ético y de profundo. profesionalidad, de que un diseñador no tire de una IA para desarrollar Mm, directamente mm, trabajos finales. mm. Vale, ¿y qué pasa si ese diseñador o esa empresa ve que hay obras creadas por IA Claro. que son suyas? Es su propiedad. Vale, ese es el segundo Sí. escenario. En ese caso, las leyes de propiedad intelectual aplican a la IA, a la no IA y a todos. O sea, son leyes absolutas. Cualquiera que utilice una obra tuya sobre la cual tú tengas un derecho exclusivo, bien porque pueda ser reconocido como derecho de autor, o tengas un diseño registrado o un diseño no registrado, que también hay un derecho sobre el diseño no registrado muy pequeñito del que podemos hablar otro día. Eh, el, el, bueno, pues tú tienes el derecho a exigirle que deje de usarlo, porque además en las leyes de diseño lo que se habla es de uso del diseño. O sea, el derecho exclusivo del titular del diseño es frente a un uso de su diseño. Y un uso puede ser el coger una obra de otro, meterle una herramienta de IA Sí. y tal. Eso es un uso. Entonces, el tema es bastante... tú tienes tus derechos de autor o tus diseños totalmente salvaguardados y los puedes aplicar. Por eso en Estados Unidos, sobre todo en Estados Unidos, hay tantas demandas frente a herramientas de IA por la utilización de obras. Si hablamos de derechos de autor, es otra cosa, no es el uso, es la reproducción, la transformación de una obra, pero ya la fijación en un soporte. Bueno, es un rollo un poco más legal que ahora no creo que vamos a entrar ahí, pero sí que te puedes defender. Y hay un tercer escenario que te lo cuento cuando Dime. quieras. Es muy cortito. Si podemos ser titulares de esos derechos. O sea, tú creas algo con una herramienta de IA y te vas a un registro y lo registras diciendo que es tuyo. La posición de las oficinas de registro hasta ahora, también en el mundo de las patentes,
solo reconocen derechos a las personas. Entonces, hablan en patentes de inventores, en diseños o en derechos de autor, de diseñador. Cuando hablan de legitimidad, hablan siempre de personas que son personas humanas, no máquinas. Entonces, lo que sí que se está haciendo ya, y hay una tendencia, por ejemplo, la US Copyright Office ya está dando derechos a configuraciones de cosas que han sido protegidas por IA. No a esas partes en sí mismas, pero a la creación o fusión de esas partes donde el ser humano sí aplica un criterio y donde el ser humano sí que participa, ¿no? Entonces ya se están ofreciendo derechos de autor concentrados en esa capacidad de generar otras obras distintas a partir de porciones creadas por IA. Que es otro, esto es para otro mundo. Sí, sí. Claro, a los ilustradores les toca mucho más. Esto es como el caso de siempre de Disney, ¿no? Los abogados de Disney, de los que tanto se hablan, que a la mínima de turno que algo se parece a un elemento Disney, fuera, ¿no? Pero claro, tú como ilustrador ves tu estilo merodeando muchas obras que han salido por ellas, pero habría que ver eso, cómo puedes protegerte. Y entiendo que sobre todo esa cruzada está dándose mucho más en la ilustración, que lo veo mucho más vulnerable a un diseño que aún, y matizo la palabra, aún no ha llegado de manera quizá tan clara. Claro, pero mira, ese ejemplo es buenísimo, el caso de Disney, pero Disney, ¿qué ha hecho? Por lo que decíamos al principio de entender las legislaciones y saber bailar entre unas y otras. Hay derechos de autor que han vencido, porque Walt Disney ya se fue y porque han pasado los años posteriores a su fallecimiento y porque esos derechos de autor ya son de dominio público, ¿de acuerdo? Pero ¿qué hace una empresa como Disney ahora absorbida por otra compañía? ¿Qué hace esa empresa? Bueno, pues esa empresa lo que hace es, oye, me parece muy bien que no tenga derechos de autor sobre determinadas obras o sobre determinados personajes, pero estos personajes ya cumple una función distintiva, por lo tanto puedo registrarlo como marca y entonces ahora ya resulta que el ratón es una marca, que la novia del ratón también, que otro personaje también, entonces hace marcas para distinguir productos, es una funcionalidad distinta, pero hace que otros no podamos coger uno de esos elementos y utilizarlos en el mercado libremente, porque podemos tener un requerimiento para que cesemos en esa acción por infracción de marca, no por derechos de autor. Entonces, hay cosas que se mezclan, ¿no? Claro, lo importante es conocer todo esto. A ver, el objetivo de esta charla de hoy era situar el tema de la protección intelectual en la cabeza de muchos más diseñadores, estudiantes, empresas, para tenerlo presente como algo a veces muy perogrullada, como la primera pregunta que te he hecho de por qué es interesante la protección, pues porque cualquier propiedad tuya la tienes que proteger, ¿no? Sea tu casa, sea un libro que te dejo o sea tu propiedad. Normalmente la primera pregunta de todas las conversaciones es la más importante y en este caso también lo ha sido. Hay muchas veces que no sabemos el porqué de las cosas, las damos por sentadas, pero es que siempre hay un porqué. Y en este caso la respuesta a esa pregunta es bastante contundente. Y cuando, claro, hay que proteger todo. No sé si tenemos alguna pregunta. Podéis usar el chat o la zona de preguntas y respuestas. ¿Hemos estado una hora hablando? ¿De hecho? No, media. 11:30. No hay... ¿Quieres comentarnos algo? ¿Quieres enseñarnos Padima? ¿Quieres...? Bueno, yo lo que quiero es animar a los diseñadores a que pongan en valor, a que crean en sí mismos, los diseñadores y las diseñadoras de nuestra comunidad y de todo el país, que creamos en lo que hacemos, que lo pongan en valor y que lo defiendan, porque al final lo que hemos visto es que somos gente muy creativa, que somos capaces de brillar en el mundo y de hacer cosas muy chulas y que muchas veces lo que nos falta es la confianza en saber que estamos ahí y que podemos hacerlo. Pues mira, no estaba preparado, pero a propósito de lo de brillar, desde la Fundación queríamos regalarte este libro de escenas de diseño valenciano. Al final son 14 historias donde el diseño valenciano ha brillado mucho
brilló hace 200 años, brilló hace 100 años, brilló hace 10 años, con casos que van desde Renault y la carterería, desde tema de artesanía contemporánea y diseño, el Parque del Gulliver, hasta Rosalía actualmente. Entonces es un poco también ese diseño para millennials de cómo contarles la historia del diseño valenciano y cómo desde pequeñas anécdotas se puede narrar esa historia en palabras mayúsculas del diseño valenciano. Pues muchas gracias, Xavi. Y creo que esto hay que hacerlo más porque esto es inspirador. O sea, a veces, muchas veces recoger qué ha pasado y reconocer nuestra historia nos da fuerzas para abordar el futuro. Entonces, me encanta el libro, pero sobre todo me encanta que se nombre y se ponga negro sobre blanco a tanta gente con tanto talento. Al final, el diseño valenciano siempre ha estado ahí y ya está en la Champions, ¿no? Cuando hablamos tal, y es muy importante que va vinculado a esa protección. Por eso me gustaba mucho destacar el número de registros de diseño que lleváis desde Padima y como la protección en diseño sí que tiene que estar muy activa en España y en la Comunidad Valenciana. Tenemos alguna pregunta por aquí. Esta charla que habéis tenido la haríais para estudiantes de diseño de la Escuela de Arte y Diseño de Alcoy. Pues claro, buena llamada. Claro que sí, un placer. Actualmente sí que puedo decir que estamos hablando con la dirección de la Escuela de Alcoy por otro tema que en breve contaremos desde la Fundación del Diseño, así que podemos aprovechar para ese tema de protección que en la convocatoria pusimos, que era profesionales del diseño y estudiantes sobre todo, sí. Porque es verdad, yo estudié diseño industrial y echabas en falta poder profundizar más. Ajá. Quizá lo echas en falta con los años. O sea, hay algo en la materia, pero no te das cuenta hasta años después. Una pregunta, ¿podemos pedir la reversibilidad de los datos aportados en la IA? Creo que sí, que como reversibilidad es que no estoy seguro si estoy entendiendo la pregunta, pero lo que sí que se puede hacer es decir que determinadas obras tuyas no sean utilizadas. Sí. Eso sí, no sé si ya las has aportado y luego las retiras, pues habrá que medir el impacto de esa retirada y habrá que ver las condiciones de uso de cada herramienta. Claro, es que son muchas herramientas, es que ya no es una IA, es que hay muchísimas herramientas con muchísimos modelos. Sí que es verdad que puedes trazar en algunas, ver si han usado material tuyo o no, pero bueno, material tuyo que tú tengas localizado. El que no, y hoy día en Internet es muy fácil no tener tu material localizado. Efectivamente, que esté en muchísimos sitios en Internet, que esté en muchas webs, incluso material tuyo. Entonces tú no puedes, pero vamos, si tú haces ese aviso legal en tu propia plataforma y tal, pues por lo menos ahí estás cubriendo y es el inicio, ¿no? De poder... Lo que es una evidencia es que están entrenadas con material con derechos que están protegidos, que no deberían de entrenar así. Y se está usando, pero como decías, ya no hay mucha marcha atrás, más allá que en su día caiga alguna gran sanción. No sé si desde Europa, si está la cosa preparada o no, pero eso es muy complicado. A mí no me hace nada de gracia, ¿eh? O sea, sinceramente... Sí, sobre todo yo creo que no nos debe hacer gracia el que el resultado de lo que generen se parezca mucho a lo nuestro. Pero el hecho de que se utilice algo que ya existe y que ya está en el mercado para generar otra cosa totalmente distinta, y es una opinión muy personal y es contraria a lo que dice la ley de derechos de autor, porque cuando habla de reproducción, la reproducción judicialmente, y esto es un rollo legal muy eso de juicios de derechos de autor, pero se interpreta como la fijación, que haya estado fijada en un soporte. Entonces, eso sería ya una infracción, pero desde mi punto de vista yo lo asemejo un poco al proceso humano. O sea, tú como creativo vas por la calle, ves cosas que existen, ves tal, y a partir de ahí, de un modo consciente o inconsciente, generas, creas. ¿Por qué una herramienta no puede ver cosas y a partir de ahí generar? Hombre, no sé, quiero decir, es un debate... A mí una cosa es ese diseñador que sigue su proceso de diseño con una nueva herramienta, pero claro, ¿quién juzga que es un profesional del diseño que puede usarla o que no? Con lo cual, pues con un pensamiento muy europeísta, pues se capa y así ya no va a ocurrir esto, pero yo veo trabajos muy interesantes, antes mencionaba a Marta Cerdá o a Ausias Pérez,
que hacen unos trabajos bestiales con uso de IA sin entrar en material protegido, sino que ellos están poniendo todo de su parte. Más allá del otro extremo, que sería entrenarla tú mismo con tu propio material. Yo he hecho esas pruebas en local, ¿no? También de voy a ponerme que yo soy esta empresa y solo usaré estos diseños. Y la entrenas y creo que es donde deberían ir la industria, ¿no? De entrenar con material suyo o del material que tenga propio, control. claro. Pero ya no va a haber marcha atrás con lo que está ocurriendo a nivel global, igual que no hubo marcha atrás con pues eso, las primeras herramientas digitales donde cualquiera podía hacer un cartel y el problema estaba también en quién contrataba. Cualquiera podía contratar a un no profesional. El problema ahora es que se elimina esa barrera de quién es profesional y quién no, porque el resultado parece muy, muy bonito y quien contrata ya no sabe identificar si es un profesional reputado o no. Y es una frase que digo yo mucho, la IA es una oportunidad para los mediocres, sin embargo los profesionales sí que se dan cuenta de cuando el mediocre está haciendo uso. Y te hablo de las de escritura, de los modelos de lenguaje, te hablo de la generación de imágenes o generación de vídeos. Al final, tienes toda la razón. Yo creo que ahí por eso la transparencia es fundamental. O sea, que haya una obligación cuando tú vas a un concurso público, presentas algo a un cliente, la obligación de decir, oye, ¿cómo he llegado a este resultado? ¿Qué es lo que he utilizado y qué es lo que no he utilizado? O sea, esa transparencia es lo que debería aplicarse y a mi juicio la falta de transparencia es lo que debería sancionarse. Sí, ahora he empezado a ver en temas internacionales que te mandan colaboraciones y sí que pone que hay que marcar muy claramente si has hecho uso de IA o el propio YouTube ahora cuando subes material también te lo pide. Instagram creo que te lo taguea automáticamente y a veces se equivoca, pero bueno, ahora hay una parte nuestra también de decir. Pero debería ser más detallado porque uso de IA hacemos casi siempre sin darnos cuenta o sin querer. Pero ahora se ha animado mucha gente. A ver, me refiero a los datos aportados que hablaba antes Vicente Gallega con lo de la reversibilidad. Otra pregunta. Cuando una empresa de diseño adquiera a otra, por ejemplo, mobiliario, ¿los diseñadores de la empresa absorbida siguen conservando los derechos, regalías de los productos diseñados? A ver, esto depende mucho de los términos de esa operación, ¿eh? Pero muy en general, cuando una empresa adquiere otra, la adquiere con sus derechos y con sus obligaciones. Entonces, si hay derechos creados a favor de unos trabajadores o unas condiciones creadas a favor de unos diseñadores, por ejemplo, imaginémonos que hay una empresa de muebles que tiene un contrato de licencia con un creativo de Estados Unidos y que le paga un fee por cada X unidades de muebles que venda. Hay otra empresa que compra esa empresa. Bueno, pues la que compra tendrá que respetar ese acuerdo de licencia. Con todo. Claro. Sí, en tema de adquisición, bueno, falta ver los términos, pero es más normal, está normalizado. Sí. Otra cosa es cuando una empresa desaparece de repente, ¿no? ¿Y qué pasa con los derechos de esas piezas que tenían esos diseñadores? Bueno, si los derechos son de la empresa, eso es un activo que se tiene que medir y se tiene que valorar. El desaparecer no es desaparecer, salvo que nos caigamos. Un proceso de... Espero que no. Un misil aquí arriba. El desaparecer, hay un proceso de concurso de acreedores, hay un tal, entonces ahí se miden los activos, se valoran y entonces a partir de ahí, pues igual que una marca, o sea, se valora la marca y se licencia, se vende. En principio, esa pregunta de los diseñadores de la empresa siguen conservando los derechos, sí, porque quien compra, compra con todo. Sí. Otra pregunta, ¿crees que en el futuro se podrá registrar un diseño hecho solo con IA como una obra original o la ley tendrá que redefinir qué significa ser autor? ¿Y hasta qué punto la protección del diseño debería priorizar la creatividad frente al avance tecnológico? Vale, son tres preguntas en una. Empiezo por el final. Todas las leyes de derechos de autor, de propiedad intelectual en general, salvo la ley de marcas, no, porque la ley de marcas está más fundamentada en la ordenación del mercado, en el orden del mercado que en premiar la creatividad. Pero por eso los derechos de marcas no caducan y por eso los derechos de patentes y diseños sí caducan y los derechos de autor, porque lo que se trata es de premiar la creatividad e incentivarla. Entonces, todas las legislaciones están basadas en eso. Si puede haber una legislación de propiedad intelectual que no premie la creatividad o que el fundamento jurídico legal sea otro, sí, pero en estos momentos yo no la veo. Lo que sí que puede ocurrir es que las legislaciones evolucionen,
para que los derechos de propiedad intelectual se ciñan a donde está la propiedad intelectual ahora. Que es lo que hablábamos al principio de tu modo de crear. Puede que tú, al utilizar herramientas, tu creatividad aplique a zonas distintas que antes no aplicabas. Entonces, a partir de ahí, pues a lo mejor los derechos de IP tienen que evolucionar, o los derechos de IP o deberían nacer otros que no tenemos. Eso sí es posible, pero no. Y acabando por la primera pregunta, sobre hoy no pueden ser titulares de derechos de propiedad intelectual las máquinas. Solo se da, hay informes de la EWIPO muy recientes, hay informes de la EPO también recientes, hay decisiones de oficinas de registro, todas van en una misma dirección. Se dan derechos exclusivos a siempre que intervenga un ser humano. Si no interviene un ser humano, no hay derechos exclusivos. Bueno, esto hoy suena una distopía, pero igual que a veces un cartel lo firma un fotógrafo y un tipógrafo, un fotógrafo y un diseñador, que un día fuese Midjourney con un diseñador y acabasen firmando la propiedad de un cartel. No sé. Yo no, pero es que a la Oficina Europea de Patentes ya se han presentado patentes citando Tabus, creo, otra, Dali, también hubo una. No, esto ha sido creado por este. Bueno, pues a la persona sí que se le puede dar, pero a la máquina no. Pero esto ya se debatió antes. No sé si recuerdas que hubo una vez una historia de un mono que hizo unas fotografías, del mono ¿no? un selfie que se hizo. Y se debatía por qué no puede tener derechos. Vamos a ver, los derechos de autor son derechos que están muy vinculados al ser humano. De hecho, el derecho a la creación y a la protección de las creaciones es una de las, creo que está en el artículo 27 de la Ley de Derechos Humanos, del reconocimiento de la Declaración de Derechos Humanos, o sea, y en nuestra Constitución española, pues es como un derecho fundamental vinculada es un derecho de la personalidad del ser humano. Entonces, a un animal, por mucho que lo queramos, según está la ley ahora y por yo amo los animales, amo los perros, amo los gatos. O sea, yo soy un enamorado de los animales, pero son considerados desde el punto de vista del derecho cosas. Igual que una herramienta de IA. Es una cosa. Entonces, una cosa no puede ser titular de derechos de la propiedad intelectual. Eso es como está ahora. Yo no digo que no haya que cambiarlo, no, pero como ahora está es ahora casi es así. Más romántico, no el tema solo de los animales, sino como cuando hace muchos años veías carteles históricos de Renault, tal, que ponían nombre en la litografía, porque se entendía que ese taller era muy bueno. Entonces, este estaba hecho en la litografía, Ortega, en la litografía, no sé qué, o los fotógrafos que firman con el nombre de Canon, allá de si Canon o Nikon pagan, pues por el tema de, no, es que yo estoy muy orgulloso de que uso esta cámara porque con otra no lo habría hecho así, ¿no? Pues bueno, eso puede darse no a nivel legal, a nivel firma de trabajo. Total. Pero es todo como una cosa distópica que me veo venir. Otra pregunta. Soy estudiante de primera de Ingeniería de Diseño Industrial. No me ha quedado muy clara la diferencia entre registrar un diseño o tener derechos de autor sobre él. ¿Lo podéis volver a explicar resumidamente? Gracias. Bueno, muy resumidamente son derechos distintos. El derecho sobre el diseño registrado nos da un derecho frente a cualquier utilización de un diseño que genere la misma impresión general. El usuario informado, es que es un tema legal un poco difícil de conceptualizar, pero digamos que tenemos un derecho sobre el uso de un diseño que nos genere la misma impresión general, ¿vale? Es un diseño. El derecho de autor, el contenido del derecho es diferente, es un contenido que tiene derechos, partes morales, la integridad de la obra, ser reconocido como autor, y partes patrimoniales, a reproducción, transformación, comunicación pública, bla, bla, bla. Entonces, la infracción es distinta. Probablemente lo más cercano que hay entre derechos de autor y diseño pueda ser la reproducción y la transformación de una obra, porque lógicamente una obra transformada que te recuerda a la obra original, pues a lo mejor genera la misma impresión general, pero no siempre. Entonces, claro, son cuestiones distintas. Las rutas para defenderlo es distinto, las leyes son distintos y los sistemas son distintos. La buena noticia es que a veces puedes traerlo todo en un mismo litigio si es que estás metiéndole a alguien una demanda por infracción de tus derechos. Y en un mismo objeto pueden convivir derechos de autor con derechos de diseño
con marcas, si es una marca tridimensional o si es una marca que está impresa en el producto, ¿no? Entonces, o incluso con patentes o modelos de utilidad, yo qué sé, ejemplo típico, una lata de un refresco, pues está la marca del refresco, la forma de la lata eventualmente podría haber sido diseño o si fuera muy artística, derechos de autor. Bueno, muy artística no. Sí, no, pero packaging es verdad que está el packaging tridimensional. El derecho de autor hay que sí, reinterpretarlo ahora después de una decisión que hubo aquí en Europa de COFEMEL y tal, y entonces no es eso así, pero puede convivir muchas cosas, incluso el sistema de cierre, pues una patente, un modelo de utilidad, si mejora la funcionalidad de algo. Entonces, en definitiva, en un mismo objeto pueden convivir varios derechos. Hay lo que se llama el principio de acumulación de derechos, que en la Unión Europea está reconocido en muchísimas legislaciones y en la práctica. Un mundo, es un mundo. Un mundo. Al registrar un diseño, ¿se podría medir la autoría o no, dependiendo del grado de uso de la IA? Vicente está ahondando mucho. Dependiendo del grado del uso. Sí, sí podrías, una vez vas a registrar, medir tu autoría en función del uso de la IA. He usado mucho la IA, no soy muy autor. Bueno, lo que se está reconociendo es que haya una participación del ser humano, no exclusivamente en la parte de los prompts, de decirle, oye, mira, hazme esto, esto y esto, sino que haya una participación creativa más allá, es decir, que haya una intervención creativa constatable. Pero eso no son ciencias exactas, es difícil. La US Copyright Office en Estados Unidos está definiendo ya cómo se está dando el derecho de autor. Es decir, hay una obra que se llama Cheesecake, que es como un collage de distintos elementos creados por IA, y entonces en la definición de a qué están dando el derecho ya dicen que es a esa configuración que aporta el ser humano, ¿no? Bueno, estamos hablando de hace meses, de hace, o sea, esto está ahora trabajándose y ahora desarrollándose. Por tanto, es difícil dar respuestas categóricas a estas preguntas que son muy interesantes. Pero vamos, por ahí van los tiros. No tenemos más preguntas. Habías dicho que de enseñar la oficina. Estamos eso ya lo dejamos al realizador. En el paseo delante del mar, hacia allá. Pues aquí está vuestra casa. Cuando queráis, aquí estamos. Si no hay más preguntas, agradecerte, Iván, este rato. Las preguntas me han gustado mucho y creo que esto daría para profundizar mucho más, pero de momento nos vamos a quedar aquí. Ya hay alguna cita para el COI y la EASD, así que sí. Claro que sí, ¿vale? Xavi, como siempre, un placer. Oye, un placer teneros. Gracias. A vosotros. Nos vemos. Hasta luego. Gracias a todas y todos por asistir. Adiós.